Bueno, hoy digo que es un tema bastante interesante porque todo esto que se desarrolla, todo este conflicto que se desarrolló, era para que se cumpliese una profecía. Como vosotros bien sabéis, el tiempo profético de que el papado iba a ser tan poderoso estaba marcado, ¿verdad?, con los 1260 años y estamos prácticamente llegando al final. De hecho, lo que ocurrió en la Revolución Francesa fue un detonante para que ese final de este poder pudiera ser. Quiero recordar de nuevo los elementos que tenemos para poder comunicarnos por el WhatsApp 640-869-488 o por el correo electrónico larrosasiglesia@gmail.com. Así que ahí tenéis dos medios por los cuales podemos comunicarnos por si surge preguntas, dudas, alguna inquietud, cualquier cosita, pues así nos podremos comunicar. Bueno, vamos a leer y abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis 11, 3. Dice la palabra de Dios: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bueno, aquí vemos en el capítulo 11 que el Señor dice: tengo dos testigos que van a profetizar, aunque durante ese periodo de tiempo vestidos de cilicio. Sabéis que en la época de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utilizaba el cilicio como duelo, cuando se estaba pasando por alguna dificultad. Y es cierto que durante ese periodo la palabra de Dios fue avanzando, la reforma fue avanzando, pero hubieron muchísimas dificultades, incluso persecuciones, muerte, etcétera, etcétera. Bueno, estamos ahora un poquito en este periodo donde vamos a ver que la reforma tenía un objetivo muy claro. ¿Qué objetivo tenía la reforma? Pues la reforma tenía el objetivo de presentar la palabra de Dios para todos, en el idioma que se pudiese entender y al alcance de todos. Este era el objetivo de la reforma. Y vais a ver que todo gira alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre estaba presente. Y en el conflicto, precisamente Satanás no quería que la reforma avanzase por el simple hecho de que la palabra de Dios era abierta al entendimiento de todos. Y lógicamente él no quería que esto ocurriese. Bueno, se desarrolla en Europa, como hemos ido viendo a lo largo de todos estos capítulos, y en algunos lugares se aceptó con mucho gusto, y en otros lugares, en donde el poder del papado era mayor, fue más difícil. Pero sí que es cierto que a pesar de las dificultades, siempre la verdad avanzaba, aunque a veces le costaba mucho más que en otros lugares, pero avanzaba. Por eso Dios iba a quitar ahora su poder a este poder que había surgido y que impedía que la palabra de Dios avanzase, y estábamos llegando al final del tiempo profético. Y iba a utilizar un país, y el país era Francia. Ya vimos que la reforma penetró bastante en Francia y que avanzó mucho, pero hubieron constantes luchas, conflictos. Desafortunadamente, muchas veces todo esto terminaba en conflictos. Y el poder de Roma acabó imponiéndose de nuevo, pero ahora con mucha más tiranía, con mucho más poder. Y, lógicamente, Satanás no iba a permitir que la palabra de Dios pudiera avanzar. Por eso comienza una guerra contra la Biblia. Durante el periodo de 1260 años, el papado tenía un objetivo claro, y ese objetivo era suprimir la verdad de las Escrituras. Vemos como siempre surgían hombres y mujeres que traducían la Biblia, que la llevaban al pueblo, y el papado, ¿qué hacía? Iba por ellos. Muchos terminaron condenados como herejes, quemados en las hogueras, ejecutados. Todo eso ya lo hemos ido viendo. También quería maquinar maldades en contra de los santos. Aquellos que aceptaban la verdad eran terriblemente perseguidos.
Empezó una política de opresión, de fuerza, amenazas, ejecuciones. Todo ello acabó en una terrible revuelta en contra de dos poderes que oprimían al pueblo. Uno era el poder político y otro era el poder religioso, el poder encarnado con el catolicismo, porque hemos ido viendo que la reforma liberaba, la reforma liberaba a la gente de esa opresión, pero Roma no quería soltar y cada vez oprimía más. Es cierto que la palabra de Dios todo estaba profetizado. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, nos habla del hombre de pecado que se levantará en acciones en contra de Dios y de su pueblo, que se hará pasar por Dios, etcétera, etcétera, todo lo que nos dice. Y en Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 2 al 11, nos dice claramente que este poder encarnado en los 42 meses, que si nosotros lo pasamos a días son 1260 días, pero sabéis que siempre en profecía aplicamos el día por año, por lo tanto tenemos este poder de 1260 años y durante este tiempo, ¿qué iba a ocurrir? La Iglesia de Cristo iba a sufrir opresión. Hemos visto que muchas veces en muchos se tenían que ir fuera de las ciudades, a las montañas, huir, porque eran perseguidos, eran oprimidos, no se les dejaba adorar a Dios libremente. Vemos que en este periodo hay una hegemonía papal, un poder casi absoluto. En muchos lugares los reyes se tenían que doblegar ante el poder de Roma. El poder de Roma fue tremendo. Ahora bien, también estaba profetizado que llegaría a su final. Y nosotros sabemos que esa fecha profética del final es 1798, luego contaremos algunas cositas que ocurrieron en esa fecha. Pero bueno, todo esto es porque la misericordia de Dios acortó esta tribulación. Y es cierto que por influencia de la Reforma, en algunos lugares estas persecuciones no fueron tan brutales. También porque muchos reformadores, muchas personas que aceptaron la Reforma, sabéis que a partir de 1600 tienen que huir a otra tierra como es la tierra de América. Comienzan en 1620, donde sale el primer barco, el Mayflower, y después empiezan a salir muchos barcos, donde mucha gente huyendo de estas terribles represiones aquí en Europa por la religión, marchan a tierras como en Norteamérica. Bueno, nos habla de los dos testigos. Nos dice que son dos olivos ungidos con aceite. La palabra ungido es, se puede decir, es mojado, ¿verdad? Cuando se ungían las cosas con aceite se les echaba aceite. Es decir, el aceite representa al Espíritu Santo. Quiere decir que estos dos testigos eran dirigidos por el Espíritu Santo y daban testimonio. Por ahí se hablan muchas cosas, pero nosotros siempre hemos pensado, porque así nos lo dice la Biblia, que estos dos testigos, ¿quiénes son? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poquito. ¿De qué dan testimonio tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento? Dan testimonio de la perpetuidad de la ley de Dios y su palabra, y son testigos del plan de redención en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento señala al Salvador que tenía que venir a su pueblo para redimirnos de nuestros pecados, y el Nuevo Testamento habla de que el Salvador vino y realizó su obra conforme estaba profetizado. Y hay una promesa que regresará, cuando sea el tiempo, volverá. Por eso hay por ahí muchas teorías acerca de los dos testigos, pero la evidencia bíblica nos dice que los testigos que tiene Dios es su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y así lo recalca muy bien la hermana Elena White precisamente en este capítulo del conflicto de los siglos. Bueno, durante este tiempo de 1260 años vimos que la palabra de Dios prohibieron la palabra, y hubieron persecuciones, amenazas, oscuridad espiritual. Es cierto que la Reforma trajo un poco de luz a esta ceguera, pero a esta opresión, este poder oprimía y volvía otra vez, porque hemos ido viendo que en algunos países se avanzaba y se retrocedía. Y hemos ido viendo a lo largo de todos estos capítulos. ¿Qué ocurrió cuando la Biblia fue prohibida? Los testigos fieles profetizaron. Recordáis, dice, vestidos de cilicio. Quiere decir que todos aquellos que se levantaron para defender la palabra de Dios dieron testimonio en diferentes lugares durante todo este periodo. Incluso muchos corrieron peligro para sus vidas y otros perdieron sus vidas, pero dieron ese testimonio.
a pesar de este testimonio, como dice en Hebreos 11, del 36 al 40, andaron errantes, fugitivos, perseguidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían esa esperanza, la esperanza que les daba Jesús. Bueno, dice que lanzan fuego por la boca. El lanzar fuego por la boca en la palabra de Dios es una advertencia de Dios. Dios advierte. ¿Qué advierte Dios? Primero, Dios, lógicamente, no va a dejar que su palabra sea pisoteada impunemente o que sea cambiada o suprimida. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, cuando el libro de Apocalipsis termina, dice, si alguien añade o quita estas palabras, Dios le dará las plagas que están en este libro. Dios dice claramente que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a suprimir o añadir a su palabra. Es lo que Él nos ha revelado. Y todo esto se aplica, ¿a quiénes se aplican? Absolutamente a todos aquellos que hacían que los hombres pisoteasen la ley de Dios. Bueno, vamos a ver un poquito el poder de Roma hasta esta fecha, 1798. Como sabemos, terminan dos periodos proféticos, los 1260 años y los 1290 años. Ahora no voy a entrar mucho en detalle porque luego, más adelante, vamos a tener todo un capítulo donde todo esto lo vamos a desarrollar más, cuando veamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Así que ahora no nos vamos a entretener. Esto es cuando el Estado estuvo bajo el poder del papado. Satanás había dominado usando estos dos poderes, el político y el religioso, unidos en contra de Dios y de su palabra. Hemos visto que los países donde el poder religioso y el poder político se unían, siempre había represión contra aquellos que querían ensalzar la verdad. Ocultar la Biblia en el idioma del pueblo era para engañar y dominar a los ciudadanos. Bajo el miedo, la superstición y sobre tradiciones sin fundamento bíblico. Muchas veces imperaba más la tradición de la Iglesia que lo que decía Dios en su palabra. Todo esto, lógicamente, sometía al pueblo, porque el pueblo soportaba pago de impuestos a una monarquía absolutista. En Francia y en Europa, en esta época, los reyes tenían el poder absoluto, hacían y deshacían como ellos querían. Pero también tenían que pagar impuestos a la Iglesia. Había que pagar impuestos a las iglesias locales, incluso sobre cosechas y cultivos. En estos países, la Iglesia recibía un porcentaje de las cosechas. Y también había que pagar impuestos a Roma. Había que mandar el dinero de las ofrendas y los pagos por los servicios que los sacerdotes realizaban. En esta época, el mayor terrateniente del país de Francia era la Iglesia. Tenían muchísimo, habían alcanzado mucha riqueza y mucho poder. Bueno, todo esto desembocó en lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. Muy bien. Antes de 1798, Satanás levantó poderes para luchar en contra de la palabra de Dios, conforme dice la profecía. Así que en esta tierra se pone de manifiesto el rechazo a Dios, encarnado por Egipto, porque el faraón dijo, ¿quién es Dios para que yo le haga cosas? Yo no conozco a este Dios. La incredulidad en Francia, ¿vale? Y el libertinaje, encarnado en Sodoma. Cuando vemos el capítulo 11 de Apocalipsis, nos habla de Egipto, de Sodoma, donde fue crucificado nuestro Señor. Es decir, encarnan rechazo a Dios, incredulidad y libertinaje. Todo esto se cumple proféticamente en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, el pueblo se levanta en una asamblea nacional en contra del rey, del absolutismo, y niega públicamente la existencia de Dios. Blasfemaron. Toda Francia, por decreto de la asamblea, declaró unánime que no hay Dios. Muchos habitantes aceptaron este manifiesto. Comenzó una decadencia moral, libertinaje, y surge un nuevo movimiento que niega la existencia de Dios, que se llama el ateísmo. Esto desencadenó en una incredulidad popular. Empezó una persecución brutal contra los cristianos. Bueno, todo esto se desencadena en un conflicto social. Fue un conflicto social y político y fue un periodo muy conflictivo y con derramamiento de mucha sangre por ambos bandos. Comienza en 1789 y terminó con un golpe de Estado de Napoleón en 1799. Esos 10 años se llamó el Reinado del Terror.
marcó el final del absolutismo de los reyes de Francia y del feudalismo y acabó con el poder del rey y de la Iglesia. La Iglesia católica, a pesar de los intentos de la Reforma, seguía teniendo el poder, explotando a los campesinos, exigía impuestos, tanto del gobierno como de los fieles. Hemos dicho que tenía derecho a recibir parte de las cosechas. Esto hizo que acumulasen muchas riquezas en tierras, edificios. El rey también otorgó muchos privilegios al clero, en detrimento de los ciudadanos. También la nobleza y el rey explotaban al pueblo. Todo esto desencadenó que el pueblo se levantó una gran turba y el 21 de enero de 1793 llevaron por orden de la Asamblea Nacional, el rey Luis XVI fue sentenciado a morir en la guillotina y fue ejecutado precisamente el 21 de enero de 1793. Se persiguió al clero, muchos fueron ejecutados también, otros encarcelados. Se les despojaban de sus tierras y de sus privilegios. Se negó a Dios y se nombró como diosa la razón, que fue encarnada por una prostituta. Por ahí hay un cuadro muy famoso de la diosa razón enarbolando la bandera de Francia, ¿vale? Bueno, pues ahí, ese lo podéis mirar en internet. Bueno, vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 13, 10. Dice así. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero esto es interesante. La profecía que decía, si alguno lleva en cautividad, irá cautivo. Si alguno mata, será matado. Bueno. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Vamos a hacer un poquito, ir hacia atrás. Bueno, si tenemos que ver, y así lo demuestra la historia, y esto no significa que estemos en contra de las personas que son católicas, no estoy diciendo eso, pero sí que la historia ha demostrado que el perseguidor más cruel que ha existido de aquellos que querían seguir la verdad de la palabra de Dios ha sido la Iglesia Católica, ha sido el papado. Por ejemplo, los valdenses, perseguidos, derramaron su sangre delante de las tropas del papado. Tuvieron que huir a los montes, pero también allí fueron perseguidos. También los albigenses en Francia testificaron de la misma manera para engrandecer la verdad y fueron perseguidos y fueron masacrados por el papado. Hemos visto que los seguidores de la Reforma, muchos terminaron en la hoguera, condenados, muertos, perseguidos, etcétera, etcétera. Los hugonotes derramaron también su sangre en una brutal matanza que se llamó la matanza de San Bartolomé, que luego explicaremos cómo se desencadena. Todos ellos, por el hecho de querer seguir a Cristo y su palabra, fueron perseguidos, comparados con lo peor, como vulgares delincuentes peligrosos para el Estado a los que había que exterminar. Muchos tuvieron que refugiarse en lo que se llamó la Iglesia del Desierto. Se comenzó a llamar la Iglesia del Desierto a aquellos protestantes que tenían que salir de las ciudades y esconderse en las altas montañas y en lugares donde era muy difícil acceder para poder seguir desarrollando su fe. Pero todo eso también terminó en brutales persecuciones papales como la matanza de San Bartolomé. Bueno, vamos a hablar un poquito de la matanza de San Bartolomé. La rivalidad entre los protestantes, hugonotes y católicos en Francia era terrible. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño inciso. ¿A qué se llamaba hugonotes? Mirad, los hugonotes eran así como se llamaban a los protestantes en Francia. En principio fueron los seguidores de Calvino, pero luego este término hugonote se usaba de manera despectiva para referirse a todos los protestantes en general. El significado era en un tono de burla. La palabra hugonote en francés significa pretenciosos, porque decían que pretendían una religión protestante, que eran muy pretenciosos. Es cierto que al principio los hugonotes eran los seguidores de Calvino, pero luego ya este término se utilizó en tono de burla para dirigirse un poquito a todos los protestantes. La orden de la matanza de los protestantes fue precedida por tres acontecimientos muy importantes que se desarrollan y que desencadenó en la orden del rey de matar a todos los protestantes. El primero fue la paz de San Germán. Ponía fin a una guerra de carácter religioso.
En esta guerra de carácter religioso, el rey Enrique de Navarra, que luego subió a Francia como Enrique IV, él era hugonote, o sea, era calvinista, y luchó al lado de los hugonotes hasta la paz de San Germán. Entonces, luego él quiso casarse con Margarita de Valois. Esta unión iba a pacificar la tensa relación entre los protestantes y los católicos. Pero como el papado sabía que esto podía hacer que el protestantismo en Francia volviese otra vez a subir, ¿qué hizo? Anuló el matrimonio entre Enrique de Navarra y Margarita de Valois, y esto hizo que muchos protestantes se enfadasen, se sintiesen mal. Y también el asesinato del almirante, un almirante que fue el gran líder protestante de los hugonotes, que fue asesinado en 1572. Todo esto hizo que el rey de Francia, entonces era Carlos IV, instigado primero por Roma y por el clero, y después por su madre, de la familia de los Médicis, Catalina de Médicis, una familia que también fue muy en contra de la Reforma, hiciese dos cosas. Primero, decretó que los protestantes debían ser eliminados y también mandó a las autoridades que cerrasen las puertas de París para que ningún protestante pudiese huir y todos fuesen asesinados. Entonces se decretó la orden de exterminio. Esta matanza comenzó la noche del 24 de agosto de 1572 y se extendió por más provincias. Duró 7 días, y se calcula que murieron entre hombres, mujeres y niños más de 70.000 protestantes. Fue terrible aquello. Por orden del rey podías matar a los protestantes sin ningún problema. La hermana Elena White cuentan que muchos estaban durmiendo porque no sabían absolutamente nada de lo que iba a pasar. Las puertas de la ciudad estaban cerradas, no pudieron huir y muchos fueron exterminados. Esto fue una victoria para Roma. Roma se regocijó en esta matanza. Roma se regocijó con esta matanza. ¿Por qué? Porque significaba una gran victoria para el catolicismo en Francia. Francia era un país poderoso y el catolicismo tenía mucho interés en Francia. Fue tanto que el Papa Gregorio XII y un gran séquito de sus cardenales festejaron esta victoria en la iglesia de San Luis de Roma. Se acuñó incluso una moneda para conmemorar tan grande victoria. Y el Papa, Gregorio, le regaló al rey Carlos la Rosa de Oro. ¿Qué es esto de la Rosa de Oro? Lo voy a explicar así un poquito por encima para que lo sepamos. Aquí tenemos una foto de la famosa Rosa de Oro. La Rosa de Oro es una distinción que otorga el Papa a personalidades católicas que han influido y que son muy importantes en el catolicismo. Normalmente solamente se entrega a reyes, a duques o a emperadores. Fue creada por el Papa León IX, en 1049. Es de oro macizo y es bendecida por el Papa el cuarto domingo de Cuaresma. Es el Papa quien la bendice, el que la otorga y el único que la puede tocar. Bueno, ¿por qué es de oro? El Vaticano dice que es de oro porque, fijaros, representa a Cristo, porque el oro es el metal más noble de todos y figura su resurrección. El Papa la lleva en procesión bendiciendo con ella al pueblo. Es decir, fijaros que mal suena. Regalo una rosa que representa a Cristo y a la resurrección de Cristo a un rey porque decretó la matanza de todos aquellos que seguían a Cristo. Para que veáis un poquito a veces hasta dónde llega el odio humano. Bueno, en la Revolución Francesa se desató el mismo espíritu de odio que en San Bartolomé. Lógicamente, esto hizo que Jesucristo fue declarado un impostor. Muchos gritaban, lucha contra el infame. Cristo era un infame. Todo lo que tenía que ver con la religión era mentira. Los hombres blasfemaban contra el cielo. Muchos se degradaron por el vicio y la crueldad. La Biblia era quemada en público. Se exaltó a la diosa Razón. Todo esto era del agrado de Satanás. Cuando la religión verdadera se quita del pueblo,
el pueblo se exalta, entra en vicio, entra en decadencia. Y esto es lo que ocurrió en Francia. En Francia ellos pensaban que quitando la religión verdadera iban a prosperar más y fueron hacia atrás. Fue todo una decadencia moral terrible. Bueno, vamos a hablar un poquito del ateísmo. En Apocalipsis 11:7 nos dice así, Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Muchos pensaban que cuando surgió el ateísmo fue el fin de la religión. El ateísmo es una corriente que dice que niega la existencia de Dios y niega todo lo que tenga que ver con la religión. No es que la cuestione. Hoy en día sí que es cierto que los ateos cuestionan algo de Dios y eso quiere decir que a lo mejor algo creen. Pero en esta época no la cuestionaban, es decir, no creían, negaban totalmente la existencia. Esto hizo que comenzase lo que se llamó el reinado del terror. Se suscitó una guerra cruel contra Dios y contra su palabra. El culto a Dios fue abolido por la Asamblea Nacional. Por decreto nacional se prohibió todo culto que tenía que ver con Dios. La ley de Dios fue pisoteada. El bautismo fue prohibido. Nadie se podía bautizar. También se prohibió el servicio de comunión. Incluso en los cementerios se suprimió cualquier mención de la fe. Todo lo que tenía que ver con la fe y con la religión tenía que ser borrado. El día de descanso semanal fue abolido y se negó que Dios fuese el creador. Incluso cambiaron el calendario de 7 días de la creación por el calendario republicano que constaba de 10 días. Este calendario comenzaba el 22 de septiembre y fue aplicado y usado entre los años de 1792 a 1806. Cada 10 días se dedicaba uno a la diversión, a blasfemar y al vicio. Se trabajaba 9 días y uno era para desenfreno total. En este calendario se suprimieron todas las fiestas religiosas y esto fue un auténtico caos. Francia se sumió en un caos total. Fue tanto el caos que en 1806 el mismo Napoleón suprimió este calendario y volvieron al calendario de 7 días. Incluso los nombres de los meses fueron cambiados. Cada mes duraba 30 días y los nombres eran nombres de fenómenos naturales o de cosas que tenían que ver con la agricultura. Todo esto hace que los protestantes deben huir de Francia a otros lugares. Muchos marchan a América, a Norteamérica, a las montañas, lugares solitarios. Francia queda sumida en una decadencia general. En vez de prosperar, porque sabéis que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. En vez de prosperar como ellos pensaban por la ausencia de protestantes, Francia retrocedió. La igualdad, la fraternidad y la libertad no eran reales. Roma ganaba una baza muy importante contra la Reforma. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que en vez de ir hacia bien, iban a peor. Decadencia. Mirad, muchas empresas se quedaron sin trabajadores porque trabajaban muchos protestantes y fueron a la ruina. La tierra, los cultivos quedaron casi abandonados porque el número de protestantes en esta época en Francia eran muchos, porque la Reforma había avanzado muchísimo en Francia. París se empobreció. Me gusta mucho esta palabra y la utiliza la hermana Elena White, dice estupidez intelectual y decadencia moral. Se calcula que en París había más de 200.000 personas que vivían en la calle mendigando. ¿Dónde estaba la igualdad, la libertad y la fraternidad? Solo prosperaban los jesuitas. Eran los únicos que salieron adelante porque gobernaban con tiranía sobre las iglesias, las escuelas, los cárceles y en galeras. Todo esto se hubiera solucionado con el Evangelio, ya que la mediación del clero y de los gobernantes fue arrastrada a la ruina. Por culpa de Roma, muchos se olvidaron de Cristo, de su amor y su sacrificio por nosotros. La negación de Dios no trajo libertad, no trajo igualdad ni fraternidad, solo trajo caos y miseria. Los resultados no fueron los deseados. Roma no se pudo salir con la suya. Roma pensaba que si asestaban este gran golpe a la Reforma,
todavía tendrían mucho poder en Francia. Pero ¿qué ocurrió? La gente estaba ya cansada de tanta opresión. ¿Y qué hizo? Pues la gente cada vez se hizo más revolucionaria. Se hicieron más incrédulos. A veces pensamos que mucha gente piensa que la revolución es lo que va a solucionar los problemas, pero las revoluciones a veces lo único que traen son más miseria y más pobreza para el pueblo. Odiaron a Roma y a los sacerdotes. Los clérigos eran cómplices y responsables de la opresión del pueblo. Voltaire, el jefe de la Asamblea Nacional, desechó completamente la Biblia. Dijo que él podía destruir la Biblia en muy poco tiempo. La incredulidad se esparcía por todo el país y se rebelaron contra toda sujeción de Roma, que con pie de hierro había sometido al pueblo. Pero la profecía dice: a cautividad irá. El rey de Francia hizo una gran concesión al pueblo, y es que les dijo que iban a estar representados en la Asamblea Nacional más que el clero. Esto hizo que el pueblo era dueño de la situación. Muchas veces las masas, cuando se encolerizan, son muy difíciles de sujetar. Entonces, se decidió reconstruir la sociedad y recordaron las injusticias cometidas por Roma. Esto hizo que un espíritu de venganza se adueñara de mucha gente. Ahora los opresores eran oprimidos. La profecía dice: el que hace cautivos, a cautividad irá. El que mata a espada morirá. Roma quemaba a los herejes en las hogueras. Donde las hogueras quemaban herejes, muchos grandes personajes de Roma, obispos, clérigos, todos fueron ejecutados en las guillotinas. Se les cortaba la cabeza. Dice la hermana Elena White que a veces el sonido de la guillotina era tremendo. Constantemente dice que llegaban carros llenos de personas para ser ejecutadas. Muchos también fueron encarcelados, llevados a galeras. El reinado del terror sustituyó al evangelio que daba verdadera paz y libertad al pueblo. Ahora todo era crueldad. Muchas veces los seres humanos, con ese espíritu de venganza, se vuelven... siempre sale lo peor del ser humano. El clero católico romano experimentó las mismas torturas que ellos infligían a los que querían la verdad. Bueno, vamos a ver una pequeña cronología de cómo llegó todo esto a final, cómo se cumplió la profecía. En 1793, la Asamblea Francesa aprobó los decretos que suprimían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, en 1796, se anularon estos decretos. El Señor le dijo a sus 2 testigos: subid aquí durante este tiempo, 3 años y medio. Se anularon estos decretos. En 1798 ocurre algo. Napoleón se quiere adueñar de Europa y ordena a un general, al general Berthier, que vaya al Vaticano y que aprese al Papa. El Papa fue Pío VI, que fue depuesto de todo su poder y fue llevado prisionero a Francia, donde murió. Se acabaron los 1260 años de supremacía y crueldad papal. Es cierto que en Apocalipsis dice que la herida mortal fue sanando, pero ya no con todo el poder absoluto que tuvieron durante este periodo. En 1804, cuando Voltaire dijo: ya nadie sabrá nada más de la Biblia, ¿qué ocurre? Dios hace algo maravilloso. Se crean las sociedades bíblicas. La primera fue la británica y después las extranjeras. Y entonces la Biblia se empieza a imprimir y a distribuir de forma legal en más de 50 países y en más de 50 idiomas. Hoy en día está prácticamente traducida a todos los idiomas y dialectos que conocemos. Se crean las misiones extranjeras protestantes para extender la verdad en muchos lugares. Satanás usó la revolución para acabar con la Biblia, pero los 2 testigos fueron guardados de sus enemigos. La Biblia se hizo más accesible para la gente en todos los lugares y en el idioma de cada pueblo. Hermanos, vemos como el final de la profecía marcó que el Señor no iba a permitir que nadie destruyese su palabra. Y hoy en día las sociedades bíblicas traducen, imprimen, llevan Biblias a todos los lugares del mundo.
Hoy nosotros tenemos la Biblia a nuestro alcance. Cuando tú compras una Biblia, te pone en la primera página sociedades bíblicas, de donde sea. Puede ser Sociedad Bíblica Española, Sociedad Bíblica Extranjera, Británica, Americana, etcétera, etcétera, etcétera. Luego surgieron muchas. Bueno, hermanos, terminamos. Isaías 57, 17, es un texto muy bonito. Dice, se puede secar la hierba, ¿verdad? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Satanás siempre ha deseado destruir la Biblia por todos los medios a su alcance, y aunque ha fracasado muchas veces, lo va a seguir intentando de muchas maneras. Por eso está la palabra de Dios, está la profecía. Este fue un intento, le salió mal, pero va a seguir intentándolo. Lógicamente sabemos que Dios siempre va a proteger y va a cuidar de su palabra. Dios tiene a sus dos testigos, que traen libertad, igualdad y fraternidad, porque allí donde está el evangelio de libertad, lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Bueno, hermanos, termino. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Que el Señor los bendiga. Amén.